Un menino solitario ouviu o lamento escondido de un cabalo ferido. El aire frío de la madrugada cortaba el silencio en la chacra de los Mendoza. El gallo todavía no cantaba, pero un grito ahogado rompió la quietud. Gabriel se incorporó en la cama, el corazón golpeando fuerte. Afuera, el sonido de ramas que crujían lo hizo olvidar el sueño. ¡Gabriel! La voz de su abuela Rosa retumbó tensa. «¡Ven aquí, rápido!». Saltó descalzo sobre el piso de madera. La casa olía a leña apagada y humedad, pero en el pasillo flotaba un aroma extraño, agrio, como si algo se estuviera quemando. Gabriel apretó los puños y cruzó el corredor, buscando la fuente del llamado. Rosa estaba de pie junto a la ventana de la cocina, los ojos entrecerrados. Señaló hacia afuera, más allá del gallinero, donde una sombra se movía entre los naranjos. «¿Lo ves?», susurró ella, sin apartar la vista. «Algo anda allá afuera». La ansiedad se coló en el estómago de Gabriel. Se apoyó en el marco de la ventana. Entre la neblina del amanecer distinguió la figura de un animal escarbando la tierra. Demasiado grande para ser un perro, demasiado inquieto para un ciervo. «¿Será un zorro?», preguntó Gabriel. Rosa negó con la cabeza. Su mano temblaba cuando agarró la escopeta vieja que colgaba de la puerta. «Acompáñame. No quiero que te pase nada», ordenó firme. Gabriel tragó saliva y asintió. Siguió a su abuela al exterior. La escarcha crujía bajo sus pasos. El olor a hierba mojada y a leña encendida del vecino llenaba el aire. El gallinero estaba intacto, pero el animal, una silueta nerviosa, se alejó saltando las piedras hacia el monte. «¡Alto!», gritó Rosa, alzando el arma. «¡Largo de aquí!». La criatura se detuvo un segundo, suficiente para que la luz de la linterna iluminara unos ojos oscuros y una crin desordenada. «No es ningún zorro», susurró Rosa bajando la escopeta. «Es un caballo». Gabriel sintió el pecho apretado de sorpresa. Un caballo perdido, en esa época del año, era una señal extraña. Rosa entrecerró los ojos, evaluando la situación. La figura del animal desapareció en la bruma antes de que Gabriel pudiera acercarse más. Regresaron a la cocina en silencio. Rosa puso agua en el fogón. La tetera silbó. La rutina parecía volver, pero el ambiente estaba cargado de inquietud. Gabriel miraba el ventanal, esperando que el caballo regresara. Rosa sirvió 2 tazas y se sentó a su lado. No hubo palabras por un momento. El vapor del té llenaba la cocina, el reloj de pared marcaba un tic-tac irregular. «Hoy no irás a la escuela», dijo Rosa de repente. «Vamos a revisar la cerca y luego irás al pueblo conmigo». «Pero, ¿por qué?». Gabriel intentó protestar, pero la mirada firme de su abuela lo calló. «Ese animal puede estar herido o ser peligroso. No quiero problemas». La rutina de los Mendoza giró, como cada día, pero algo era distinto. Gabriel se apresuró a vestirse y a buscar botas en el porche. Al salir, el viento helado golpeó su cara. Caminó junto a Rosa por el campo, el suelo húmedo y las hojas pegadas a las botas. La cerca estaba abierta en una esquina, la madera astillada como si algo grande hubiera pasado a la fuerza. Rosa se agachó, tocó el barro y olió la tierra. «No es de aquí», sentenció. «Nadie en el pueblo tiene caballos sueltos, no desde el último accidente». Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Miró el camino de huellas frescas que se perdía entre los árboles. En ese momento, una ráfaga de viento levantó hojas secas y arrastró una pluma hasta sus pies. Gabriel la recogió, sintiendo la textura suave y frágil. «Vamos al pueblo. Quiero hablar con don Silvio. Él siempre se entera de todo», dijo Rosa, limpiándose las manos en el delantal. Antes de salir, Gabriel miró una vez más hacia el bosque. La sombra del caballo era ahora solo un recuerdo, pero su corazón latía con la promesa de algo distinto. Había empezado el día como cualquier otro, pero la rutina ya no existía. Algo inesperado había irrumpido en su vida, algo que no le daría tregua.
La tarde se fue deslizando entre murmullos de viento y el repicar de la lluvia en los techos de zinc. Rosa se quedó un rato mirando por la ventana, la taza de té temblando un poco en sus manos. Desde la muerte de su hijo, esos días grises le pesaban más. El retrato en la sala, con ese joven sonriente y ojos traviesos, parecía mirarla con nostalgia. Rosa acarició el marco, limpiando una mota de polvo con el dedo. «¿Por qué tuviste que irte tan pronto?», susurró, casi sin voz. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Gabriel apareció en la puerta, los hombros caídos y la mirada perdida, como si arrastrara un peso invisible. Se detuvo a mitad del pasillo, indeciso, mirando el cuadro, y luego a su abuela. «¿Vamos a ir al pueblo o prefieres que me quede aquí?», preguntó en voz baja. Rosa notó la inseguridad en la voz de Gabriel, ese temblor que siempre le apretaba el corazón. El niño se sentía diferente a los demás, y no era solo por la falta de amigos. En la escuela lo veían raro por sus silencios, por preferir el campo al bullicio del recreo. «No, hijo, mejor acompáñame», dijo ella, intentando sonar tranquila. «Así vamos los dos». Gabriel asintió y salió detrás de Rosa. El camino al pueblo estaba enfangado. Los charcos reflejaban nubes y ramas. Rosa caminaba despacio, con el rebozo apretado al cuello, lanzando de vez en cuando miradas de reojo a su nieto. Sentía el vacío del hijo que se fue, pero también el miedo de no saber cómo llegar al corazón de Gabriel. «¿Piensas mucho en tu papá?», se animó a preguntar, cuando el silencio se volvía insoportable. Gabriel se encogió de hombros, esquivando un charco. Tardó en responder. «A veces, no me acuerdo tanto. Solo me acuerdo de cómo me cargaba en el lomo, allá por los Naranjos». La voz le tembló un poco. Rosa quiso abrazarlo, pero solo le pasó la mano por el hombro. «Yo también lo extraño», susurró. «Pero tú no estás solo, ¿sabes?». No hubo respuesta. Solo el sonido de los grillos y el crujido de ramas bajo sus pasos. Al llegar al pueblo, las miradas de los vecinos los siguieron con una mezcla de curiosidad y lástima. En la tienda de don Silvio, el ambiente se tensó de golpe. Silvio estaba acomodando sacos de alimento cuando los vio entrar. «Rosa, Gabriel, ¿qué los trae por aquí tan temprano?», preguntó con una sonrisa tensa. «Buscamos noticias de un caballo suelto. Lo vimos cerca de la chacra, pero no sabemos de quién sea», explicó Rosa manteniendo la voz firme. Don Silvio se rascó la barbilla, como midiendo sus palabras. «No he oído nada, pero hace días que unos perros aúllan raro por las noches. Quizá algo los asustó en el monte». Gabriel se sintió observado. Bajó la mirada y fingió interés por una bolsa de semillas. «Cualquier cosa que veas, avísame», insistió Rosa, notando la incomodidad en la voz del hombre. «Claro, Rosa, aquí siempre estamos atentos». Al salir, Gabriel se quedó parado en la puerta, viendo a los niños del pueblo correr y gritar en la plaza. Se sintió fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo. Rosa notó el gesto y le apretó el brazo. Suave. «No te preocupes, hijo. A veces, los que menos hablan son los que más sienten», le dijo. Un relincho distante lo sobresaltó. Gabriel giró de inmediato, su pulso acelerado. En algún lugar, el caballo estaba cerca. Lo sintió como un presentimiento, una señal de que algo iba a cambiar. Rosa miró a su nieto con preocupación renovada. La vida les había quitado mucho, pero ahora un misterio rondaba sus días, amenazando con romper el poco equilibrio que les quedaba. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Recordó la última vez que abrazó a su hijo y sintió que quizá la única manera de sanar algo de ese dolor era cuidar de Gabriel, aunque no supiera bien cómo. Afuera, el viento seguía soplando, trayendo consigo el eco lejano de un relincho, como una advertencia y una promesa. El día amaneció encapotado, con el cielo tan bajo que parecía aplastar los árboles del monte. Gabriel decidió salir a caminar después de comer, aunque Rosa le pidió que no se alejara mucho. Tenía esa inquietud rara en el pecho,
una mezcla de nerviosismo y ganas de escapar de los pensamientos que lo perseguían. Mientras avanzaba por el sendero de tierra, sintió el crujido de las hojas secas bajo sus botas. El aire olía a barro y a flores silvestres recién abiertas. Caminó más allá del viejo portón, donde el campo se volvía denso y el sol apenas lograba colarse entre las ramas. De repente, un sonido extraño rompió la tranquilidad. Era un lamento, largo y desgarrador, como si alguien o algo sufriera en lo profundo del bosque. Gabriel se detuvo en seco. El corazón le dio un brinco y un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a su alrededor, tratando de convencerse de que había sido su imaginación, pero el quejido volvió a escucharse, más cerca esta vez. Dudó un segundo. Pensó en regresar y avisar a Rosa, pero la curiosidad pudo más. Lentamente, se adentró entre los árboles, apartando ramas con las manos. Cada paso lo llevaba más lejos de la casa y del ruido conocido del gallinero. Solo se escuchaba su respiración y ese lamento que lo guiaba, como si el bosque mismo le pidiera ayuda. Gabriel avanzó unos metros más, sintiendo cómo la tensión le apretaba el estómago. Tropezó con una raíz y casi cae, pero se sostuvo de un tronco musgoso. Al levantar la vista, vio algo que le aceleró el pulso, manchas de sangre en las hojas y huellas frescas marcadas en el barro. El miedo lo hizo dudar, pero la compasión lo empujó a seguir. Se agachó para ver mejor y notó que las huellas no eran de perro ni de vaca, sino de un animal mucho más grande. Un relincho ahogado lo sobresaltó. Gabriel tragó saliva y avanzó, moviéndose con cautela, tratando de no hacer ruido. De pronto, detrás de unos arbustos, lo vio. Un caballo grande, de pelaje oscuro y crin alborotada, tirado de lado, respirando con dificultad. Tenía una herida fea en la pata y los ojos vidriosos de dolor y miedo. Al verlo, Gabriel sintió una mezcla de terror y compasión que casi lo hizo llorar. «Tranquilo, no te voy a hacer daño», murmuró, agachándose lentamente. El caballo levantó la cabeza apenas, como si entendiera sus palabras, pero luego volvió a dejarla caer. Gabriel dudó un momento, pensando en ir por ayuda, pero temía que si lo dejaba solo, el animal no sobreviviría. Miró alrededor, buscando algo útil. Solo encontró ramas secas y algunas flores amarillas que crecían entre las piedras. «Voy a regresar, pero prometo que vuelvo», le dijo dándose la vuelta y apretando el paso. Cada ruido del bosque sonaba más fuerte cuando se alejaba. El crujido de ramas, el canto lejano de un ave, el zumbido de un insecto, todo parecía vigilarlo, como si el bosque guardara su propio secreto. Llegó a la casa agitado, con la ropa sucia y el corazón latiendo a 1000 por hora. Rosa lo esperaba en la puerta, el ceño fruncido. «¿Dónde estabas? Te llamé varias veces». Gabriel tragó saliva y dudó si contarle la verdad, pero la urgencia pudo más. «Abuela, encontré un caballo. Está herido y solo. Necesitamos ayudarlo». Rosa lo miró, sorprendida. En sus ojos, por un segundo, Gabriel creyó ver miedo y algo más. El reflejo de viejas heridas que el tiempo no había cerrado. Sabía que ese día nada volvería a ser igual, y que ese lamento en el bosque apenas era el principio de algo mucho más grande. Gabriel regresó al bosque antes de que el sol comenzara a bajar. Llevaba una botella de agua y una manzana en la mochila, sin saber muy bien qué haría cuando estuviera de nuevo frente al caballo. La voz de Rosa retumbaba en su cabeza. «No te metas en problemas, Gabriel». Pero el recuerdo de esos ojos asustados lo empujó a seguir. El monte estaba más oscuro y húmedo, y cada paso parecía llevarlo más lejos de todo lo conocido. Cuando llegó al claro, el caballo seguía ahí, acostado de lado, moviendo apenas la cabeza al sentirlo cerca. Gabriel se quedó parado, sintiendo un nudo en el estómago. Pensó en huir, dejarlo ahí, como si nunca hubiera escuchado ese lamento, pero no pudo. «¿Cómo te ayudo?», preguntó en voz baja, agachándose a unos metros. El animal giró las orejas,
respirando con dificultad. Gabriel notó la herida, una cortada profunda en la pata trasera, rodeada de moscas. El olor a sangre fresca y tierra mojada le revolvió el estómago. Dudó en acercarse, temiendo que el caballo reaccionara mal o que él mismo saliera lastimado. Se sentó en el suelo sin perderlo de vista. El silencio era tan denso que hasta el zumbido de los insectos se escuchaba como un trueno. De repente, el caballo intentó incorporarse, pero apenas pudo levantarse sobre sus patas delanteras antes de caer de nuevo, soltando un relincho ahogado. El corazón de Gabriel latía con fuerza. Pensó en Rosa, en el miedo que tenía de perder a alguien más. Pero al mirar al caballo, sintió que ese dolor era el mismo, el miedo a estar solo y herido, sin que nadie te ayude. Sacó la manzana de la mochila y la dejó en el suelo, cerca del hocico del animal. «Toma, es lo único que tengo», susurró. El caballo olfateó la fruta, la mordió con dificultad y cerró los ojos por un instante, como si agradeciera el gesto. Gabriel aprovechó para mojar un pañuelo en la botella de agua y, con mucho cuidado, limpió la herida lo mejor que pudo. Sentía las manos temblorosas, pero no dejó de hacerlo. Cada movimiento era una promesa silenciosa de que no lo dejaría solo. Un crujido en el monte lo sobresaltó. Giró la cabeza pensando que alguien más podía haberlo visto. El miedo a que Rosa llegara y lo regañara, o peor aún, que algún vecino como don Silvio se enterara, lo hizo dudar otra vez. Pero el caballo lo necesitaba. No era momento de huir. «Voy a buscar ayuda, ¿sí? Te lo prometo». «No te vayas», dijo levantándose. El caballo alzó la cabeza y soltó un resoplido leve, casi como si entendiera. Gabriel lo miró un rato más, sintiendo cómo la tarde se llenaba de sombras. Dejó la botella a un lado, por si el animal tenía sed, y salió corriendo de vuelta a casa, sin mirar atrás. Al llegar, encontró a Rosa esperando en la puerta, brazos cruzados y expresión dura. «¿Dónde estabas? Ya estaba a punto de salir a buscarte». Gabriel, aún jadeando, soltó todo de golpe. «El caballo está muy mal, abuela. No podemos dejarlo así. Por favor, ayúdame». Rosa lo miró fijamente. Por un instante, en sus ojos se mezcló el enojo, el miedo y algo parecido a la tristeza. Gabriel supo que, en ese momento, la decisión que tomaran cambiaría todo. Lo que estaba en juego no era solo el destino de ese animal, sino también la forma en que ambos enfrentarían las heridas del pasado. Sin decir más, Rosa entró a la casa y comenzó a buscar el botiquín viejo. Gabriel sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Algo se había movido por dentro. Ya no era solo un niño huyendo de su soledad. Ahora tenía una misión, y nada sería igual después de ese encuentro. Gabriel no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama pensando en el caballo, en la herida y en la mirada triste que le había clavado al irse. Afuera, la lluvia golpeaba el techo y de vez en cuando algún trueno sacudía la oscuridad. Cuando por fin amaneció, ya había decidido lo que haría. Desayunó rápido, evitando la mirada de Rosa que seguía tensa y callada desde la noche anterior. Guardó un trozo de pan y una manzana en el bolsillo de la chamarra, llenó la botella de agua a escondidas y salió al patio con la excusa de juntar leña. Miró a su abuela de reojo, esperando que lo detuviera, pero Rosa estaba perdida en sus propios pensamientos. Cruzó el campo de puntillas sin hacer ruido, esquivando el gallinero y el pozo. El monte seguía igual de húmedo y oscuro, pero el miedo ahora tenía otro sabor, algo parecido a la responsabilidad. Avanzó entre ramas y zarzas hasta llegar al claro. Ahí estaba el caballo, casi en el mismo lugar, apenas moviéndose. Al ver a Gabriel, levantó la cabeza y soltó un resoplido suave. «Volví, ¿ves?», dijo Gabriel en voz baja, como si hablara con un amigo. Le dejó el pan y la manzana cerca del hocico. El caballo olfateó la comida, primero con desconfianza, luego con hambre. Gabriel se sentó a su lado viendo cómo masticaba lento, tragando entre pausas y respiros. La herida seguía mal, pero ya no sangraba tanto.
Con mucho cuidado, volvió a limpiar el corte con el agua y el pañuelo, mientras murmuraba palabras de aliento. Cada día la misma rutina. Gabriel robaba comida del desayuno, llenaba la botella y salía antes de que Rosa pudiera preguntarle a dónde iba. Pero el miedo lo acompañaba en cada paso. Temía que su abuela descubriera el secreto, o peor aún, que algún vecino lo siguiera y el rumor se esparciera por todo el pueblo. A veces sentía que los árboles lo espiaban y que cualquier movimiento extraño podía atraer a don Silvio o a alguien más. Una tarde, mientras daba de comer al caballo, escuchó ramas quebrarse muy cerca. Se le heló la sangre. Se agachó, conteniendo la respiración, esperando ver una figura humana, pero solo era un zorro cruzando entre los arbustos. Gabriel soltó el aire despacio, sintiendo cómo la tensión lo abandonaba por un momento. «Nos salvamos de milagro», le susurró al caballo, acariciándole el cuello. «Pero tenemos que tener cuidado, ¿eh?» El animal parecía entenderlo, porque ladeó la cabeza y le rozó la mano con el hocico. Gabriel sonrió por primera vez en días. Ahí, en ese claro escondido, se sentía menos solo. Pero la preocupación seguía creciendo. Cada vez que volvía a casa, revisaba las ventanas y miraba el camino, temiendo encontrar a Rosa enojada o a algún vecino haciendo preguntas incómodas. Por las noches, escuchaba a su abuela hablar sola en la cocina, mencionando a su hijo y a viejos fantasmas del pasado. Una tarde, al regresar del bosque, Rosa lo interceptó en la puerta. «¿Por qué traes el pantalón manchado de lodo? ¿Dónde andabas, Gabriel?» Gabriel tragó saliva, buscando una respuesta. «Fui por leña, pero estaba todo mojado. Me resbalé». Rosa lo miró fijo, como si supiera que algo no cuadraba, pero no insistió. Solo le dijo: «No te vayas tan lejos, no quiero más sustos». Esa noche, Gabriel entendió que no podría ocultar el secreto por mucho tiempo. Algo en la mirada de Rosa le decía que sospechaba, y el miedo a que todo se viniera abajo crecía con cada día que pasaba. Pero al pensar en el caballo, herido y solo, supo que no tenía otra opción. Aunque el peligro rondara cerca, su decisión estaba tomada. No lo dejaría abandonado. Pase lo que pase. La rutina de los días empezó a romperse. Gabriel cada vez volvía más tarde del monte, con las botas embarradas y el cabello lleno de ramitas. Rosa, que no era tonta, empezó a juntar las piezas. Lo veía salir con la mochila medio escondida, nervioso, y siempre regresaba con el pantalón más sucio de lo normal. Una tarde, mientras barría el patio, vio a Gabriel cruzar el campo directo hacia el bosque, apretando el paso. Algo en su instinto le dijo que esa vez debía seguirlo. Se puso el rebozo, agarró el bastón y salió tras él, manteniéndose a distancia. Caminó despacio, apoyándose en los árboles, sintiendo la humedad y el olor a tierra. Cuando por fin se acercó al claro, escuchó la voz de Gabriel, baja y temblorosa. «No te preocupes, aquí estoy. Vas a estar bien, te lo prometo». Rosa se asomó entre las ramas y lo vio. Gabriel estaba de rodillas, limpiando la herida del caballo con una ternura que nunca le había visto antes. El animal respiraba con esfuerzo, pero lo dejaba acercarse. Rosa sintió un nudo en la garganta, y de repente el pasado volvió como un golpe. El recuerdo de su hijo de pequeño cuidando una paloma lastimada en el patio la atravesó de lleno. El crujido de una rama la delató. Gabriel volteó de golpe, pálido como si hubiera visto un fantasma. «Abuela, no es lo que piensas», balbuceó, tratando de pararse. «Yo solo quería ayudarlo. No podía dejarlo aquí, está muy mal». Rosa lo miró en silencio, el corazón desbocado. Por un momento pensó en regañarlo, en soltarle todo el miedo y la rabia que traía acumulados. Pero al ver a su nieto ahí, con los ojos llenos de culpa y preocupación, no pudo. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó con la voz quebrada. «¿Crees que no me importa lo que haces?». Gabriel bajó la cabeza, avergonzado. «No quería que te enojaras. Pensé que te daría miedo, o que me ibas a obligar a dejarlo». Rosa suspiró hondo.
Caminó hasta el caballo, que la miró sin moverse. Se agachó con trabajo y tocó la frente del animal. Notó el calor de la fiebre y la piel húmeda por el sudor. No podemos dejarlo morir, Gabriel. Pero esto es un secreto grande. Si los vecinos se enteran, puede haber problemas. Gabriel la miró sorprendido, con los ojos llenos de alivio y algo de esperanza. «Entonces, ¿sí vas a ayudarme?» Rosa asintió, aunque sentía un miedo enorme por dentro. «Te ayudo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. No vamos a contarle a nadie, ¿me escuchaste? Nadie puede saber que este caballo está aquí». Gabriel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Por primera vez en muchos días, sintió que no estaba solo. Juntos, revisaron la herida, cambiaron el agua y buscaron unas plantas que Rosa recordaba de su niñez, para hacer un remedio natural. Al caer la tarde, antes de regresar a casa, Rosa se quedó un momento viendo a su nieto, que acariciaba la crin del caballo. Entendió, en silencio, que lo que estaban haciendo no era solo salvar un animal. Era una forma de intentar curar sus propias heridas. Caminaron de vuelta bajo el cielo rosado, con la complicidad sellada entre los dos. Esa noche el secreto los unía más que nunca, pero también los ponía en riesgo. Algo en el aire les decía que el peligro no había hecho más que empezar. El pueblo tenía ojos en todas partes, y don Silvio era famoso por los suyos. Alto, siempre con el sombrero ladeado y la mirada de pocos amigos, le gustaba saber todo lo que pasaba en la zona. Esa semana notó que algo raro se movía en la chacra de Rosa. Desde la ventana de su cocina veía a Gabriel salir temprano y volver con la ropa sucia, siempre mirando por encima del hombro, y Rosa, que antes saludaba con la mano, ahora apenas asomaba la cabeza. Un martes, mientras recogía leña cerca del cerco que separaba las propiedades, escuchó voces entre los árboles. Se agachó, fingiendo buscar algo, pero en realidad ponía toda su atención en el monte. Reconoció la voz de Gabriel y el tono bajo de Rosa. Silvio entornó los ojos. ¿Qué hacían esos dos tan metidos en el bosque? El instinto le decía que algo ocultaban. Esa noche, durante la cena, no dejó de pensar en lo que había escuchado. Algo le hacía ruido. Recordó que hace unos días un comerciante le había contado que había huellas frescas de animal grande cerca del río y la cerca rota, con las maderas dobladas hacia afuera, como si algo hubiera escapado o entrado a la fuerza. No le gustaban los misterios en sus tierras, la curiosidad pudo más. Al día siguiente se levantó antes del amanecer y caminó despacio hacia el límite con la chacra de Rosa. Se escondió entre los arbustos, esperando ver algo fuera de lo común. No tardó mucho. Gabriel apareció con la mochila, mirando a todos lados antes de internarse en el monte. Silvio se agachó, ocultándose, y esperó a que el niño se alejara. Más tarde, cuando Rosa fue al pozo por agua, Silvio se le acercó con aire casual, aunque su mirada era todo menos relajada. «¿Cómo va la vida, Rosa? Hace días que no te veo por el pueblo». Rosa le sonrió apenas, apretando el balde. «Bien, lo de siempre. Mucho trabajo y poco tiempo, ya sabes». Silvio no se tragó la respuesta. Sus ojos se posaron en las botas llenas de lodo de Rosa y en los rasguños frescos de sus manos. «He visto huellas cerca del monte», dijo en voz baja, como quien comparte un secreto. «Dicen que hay animales sueltos últimamente. Uno nunca sabe qué puede pasar». Rosa sostuvo la mirada un segundo más, de lo necesario, firme, como si adivinara la sospecha detrás de sus palabras. «Aquí no ha pasado nada raro. Si ves algo me avisas, ¿sí?» Silvio asintió, pero ya estaba seguro de que algo ocultaban. Se marchó despacio, sin dejar de mirar la casa de reojo. Desde ese día empezó a dar vueltas por los alrededores, fingiendo revisar su cerca o buscar alguna herramienta perdida, pero en realidad observaba. Cada movimiento, cada puerta que se abría o cerraba, cada sombra que se movía entre los árboles. Gabriel lo notó un par de veces y el estómago se le hizo un nudo.
A partir de entonces se movía con más cuidado, evitando ruidos y llevando solo lo indispensable al claro donde estaba el caballo. Pero el miedo de ser descubierto crecía con cada día que pasaba. Por las noches, Rosa y Gabriel apenas hablaban, cada uno cargando su propia preocupación. Sabían que la paz que habían logrado era frágil y que don Silvio no descansaría hasta saber la verdad. El peligro se sentía cerca, como una tormenta que solo esperaba el momento para desatarse. La mañana se llenó de murmullos y pasos rápidos. Rosa revolvía hierbas en la cocina, mientras Gabriel preparaba tiras viejas de sábanas para usarlas como vendas. El miedo a don Silvio era un huésped silencioso en la casa. Cada ruido en el patio los hacía saltar y mirar por la ventana, esperando no ver la silueta del vecino rondando. Al llegar al claro, el caballo se revolvía inquieto. La herida seguía inflamada, con un tono rojizo que no les gustaba nada. Rosa se arrodilló despacio. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Agárrale el hocico, Gabriel. Que no se mueva». Gabriel obedeció, sintiendo cómo el caballo se estremecía bajo su mano. Mientras Rosa aplicaba el ungüento casero, una mezcla de miel, hierbas y un poco de aguardiente, el animal bufó, pero no intentó huir. La escena era tensa, como si todo el bosque contuviera el aliento. Gabriel notaba la respiración agitada del caballo y el sudor frío en su propia espalda. «Esto van a arder, pero no tenemos otra cosa», le susurró Rosa, casi como si el animal pudiera entenderla. Cuando terminaron, Gabriel le dio de comer zanahorias y le limpió el lomo con un trapo húmedo. El caballo tragaba lento, con la mirada cansada pero menos asustada. Por un instante, Gabriel sintió que la esperanza volvía a asomar entre tanta preocupación. Pero no podían quedarse mucho tiempo. El miedo a ser descubiertos crecía. De regreso, Rosa iba callada, con los labios apretados y los ojos fijos en el camino. «Tenemos que ser más cuidadosos, hijo. Silvio anda rondando. Hoy lo vi cerca del cerco», advirtió, sin disimular la angustia. Gabriel asintió, apretando los puños en los bolsillos. Le pesaba la idea de que su secreto pudiera destruir todo lo que estaban logrando. Esa tarde, la tensión aumentó. Mientras Gabriel cortaba más hierbas en el patio, escuchó pasos pesados del otro lado de la cerca. Silvio apareció de repente, fingiendo buscar algo en la tierra. «¿Qué andas haciendo, Gabriel?», preguntó el vecino, mirando con descaro el balde de plantas. «Solo ayudando a mi abuela. Ella dice que las hierbas sirven para el reumatismo», respondió Gabriel, con la voz temblorosa pero intentando sonar natural. Silvio sonrió apenas, pero sus ojos no se apartaban de Gabriel. Parecía analizar cada palabra, cada gesto. «Tu abuela siempre ha sido buena para los remedios, pero hay cosas que no se curan solo con plantas, ¿eh?», dijo en tono ambiguo, antes de marcharse despacio, dejando una nube de sospecha tras de sí. Gabriel corrió a la cocina y cerró la puerta. Rosa lo esperaba, removiendo la infusión en la estufa. La miró a los ojos y por primera vez sintió el miedo de perderlo todo. «¿Y si Silvio descubre al caballo?», preguntó apenas en un susurro. Rosa se quedó en silencio, dándole vueltas a la cuchara. Luego puso una mano sobre la de Gabriel. «Hicimos lo correcto, pero tenemos que estar atentos y rezar para que el caballo mejore antes de que alguien más se entere». Esa noche, mientras la tormenta sacudía el tejado, Gabriel no pudo pegar ojo. Imaginaba a don Silvio descubriendo su escondite, a los vecinos murmurando, a Rosa llorando de rabia y miedo. Afuera, entre los truenos, el mundo parecía esperar el próximo golpe. Pero en el fondo de su pecho, Gabriel se aferraba a la esperanza de que el animal pudiera sanar y con suerte todo volviera a la calma, aunque en ese momento nada era seguro. Los días siguientes, la tensión en el pueblo era palpable. En la tienda de don Silvio, los vecinos murmuraban entre pasillos, mirando de reojo a todo aquel que entraba.
La noticia de un caballo perdido corría de boca en boca, mezclada con versiones cada vez más exageradas. Que si era un pura sangre valioso, que si lo habían robado, que si alguien lo había visto herido cerca del monte. Gabriel sentía el peso de esos rumores en cada paso. Al cruzar la plaza, escuchó a unas señoras cuchicheando, señalándolos sin disimulo. Hasta los niños con los que apenas hablaba lo miraban distinto, como si él supiera algo que los demás no. Apretó los labios, deseando volverse invisible. «Dicen que el caballo es de un estanciero de otro pueblo», le susurró un niño mientras pasaba junto a él en la tiendita, «que ofrecen recompensa y todo». Gabriel no contestó. Siguió derecho, sintiendo que la culpa se le subía a la cara. No solo estaba mintiendo, también ponía en riesgo a su abuela y al caballo. En la cocina, Rosa intentaba actuar normal, pero su nerviosismo se notaba en cómo lavaba los trastos con más fuerza de la necesaria. Gabriel la ayudaba en silencio, ambos atentos al sonido de cualquier visita inesperada. «¿Escuchaste lo que dicen del animal perdido?», preguntó Rosa rompiendo el silencio. Gabriel asintió, pero evitó su mirada. «Todos piensan que fue robado, que alguien lo esconde». Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. «Gabriel, si esto se pone peor, tal vez debamos decir algo. No sé si estamos haciendo lo correcto». El corazón de Gabriel se apretó. No quería soltar al caballo, pero tampoco quería que Rosa sufriera. No sabía cómo cargar con esa responsabilidad tan grande. La tensión aumentó todavía más cuando don Silvio llegó a la casa esa tarde, golpeando fuerte la puerta. «Buenas tardes, Rosa», dijo, con voz firme y mirada inquisitiva. «Ando preguntando por el caballo perdido. El dueño anda por el pueblo, buscando pistas». Rosa fingió sorpresa, limpiándose las manos en el delantal. «No hemos visto nada, Silvio. Si supiéramos algo, te avisaríamos». Silvio miró a Gabriel, que sintió el estómago hecho un nudo. «¿Y tú, Gabriel? ¿No has visto nada raro por el monte? Dicen que andas mucho por ahí». Gabriel bajó la mirada, tragando saliva. «No, señor. Solo he ido por leña y flores para mi abuela». Silvio se quedó en silencio un momento, estudiando a ambos. Luego asintió, aunque su cara decía que no se tragaba nada. «Bueno, si llegan a ver algo me avisan. No quiero problemas en este pueblo». Cuando Silvio se fue, Gabriel sintió que podía respirar de nuevo. Pero el miedo seguía ahí, acechando. «Esto se va a salir de control, abuela», susurró Gabriel cuando la puerta se cerró. Rosa se quedó quieta con los ojos perdidos. «Vamos a aguantar un poco más, hijo. Si el caballo mejora, veremos qué hacer. Pero no podemos dejarlo solo». Esa noche, Gabriel soñó con los murmullos del pueblo creciendo hasta cubrir la casa, como una tormenta imposible de detener. Se despertó sudando, con el corazón acelerado, sabiendo que la calma estaba a punto de romperse. Por primera vez, sintió el miedo verdadero de perderlo todo. El tiempo parecía moverse más lento en la chacra. Los días eran largos, pero el miedo no se iba, siempre rondando como una sombra entre los árboles. Sin embargo, a pesar de la tensión, algo en Gabriel estaba cambiando. Cada mañana, antes de que el sol tocara el horizonte, Gabriel se levantaba ansioso por ir al claro. Ya no era el mismo niño silencioso y aislado de antes. Rosa lo notaba. Ahora le brillaban los ojos, comía mejor y hasta se atrevía a reír de vez en cuando. El caballo lo esperaba cada día, reconociéndolo con un suave resoplido y ese movimiento lento de orejas que solo hacía cuando Gabriel llegaba. El vínculo entre los dos se volvió fuerte y silencioso. Gabriel le hablaba en voz baja mientras le curaba la herida o le cepillaba la crin, contándole historias de la chacra, de su papá, de los sueños que tenía cuando era niño. El caballo, aunque seguía débil, parecía entenderlo. Incluso, una tarde, le permitió recostarse a su lado, apoyando el hocico sobre sus piernas, como buscando calor. «Mira nada más, cómo te quiere», le dijo Rosa un día, después de verlo regresar con el rostro distinto, más sereno.
Gabriel bajó la mirada, casi avergonzado, pero no pudo evitar la sonrisa. «Es que yo también lo quiero, abuela. Nunca tuve un amigo así». Rosa sintió una punzada de ternura y de temor. Sabía que ese lazo podía romperse de golpe si todo salía mal, pero no dijo nada. Prefirió quedarse con esa imagen de su nieto, feliz por primera vez en mucho tiempo. A pesar de esos momentos de calma, el peligro no se alejaba. Silvio seguía rondando, inventando excusas para pasar cerca de la chacra, y los rumores en el pueblo no paraban. Una tarde, mientras Gabriel estaba en el claro, escuchó el chasquido de una rama. Se quedó helado, mirando a su alrededor. Por un momento pensó que era Silvio, pero solo era un venado cruzando entre los matorrales. Sin embargo, el susto le recordó que debían ser más cuidadosos. Ese día, al volver a casa, Gabriel se encontró a Rosa revisando la puerta y asegurando las ventanas, como si esperara que el peligro pudiera entrar en cualquier momento. «Tenemos que estar atentos», dijo Rosa casi en un susurro. «No quiero que nadie nos quite lo poco que tenemos». Gabriel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Por la noche, se sentó junto a su abuela en la cocina, en silencio. Escucharon juntos el viento golpeando las chapas y los perros ladrando a lo lejos. «¿Tú crees que esté bien que lo estemos escondiendo?», preguntó Gabriel de repente con la voz temblorosa. Rosa suspiró, buscando las palabras. «No sé, hijo, pero lo que sí sé es que tú has cambiado. Antes solo vivías con miedo. Ahora luchas por algo, y eso también es importante». La confesión los dejó callados. Gabriel apoyó la cabeza en el hombro de su abuela, sintiendo por fin un poco de consuelo, pero el temor no desapareció, solo quedó escondido, esperando su momento. Al día siguiente, cuando Gabriel fue al claro, encontró al caballo de pie, con la mirada más viva. Lo abrazó, sintiendo la esperanza en el pecho. En ese instante no pensó en Silvio ni en los rumores, solo en la alegría de tener a alguien que, al igual que él, también necesitaba ser salvado. Pero sabía que ese respiro podía ser breve. El peligro seguía ahí, acechando como una fiera en la oscuridad. La tormenta llegó sin aviso, como suelen llegar los problemas en el pueblo. El viento doblaba los árboles, la lluvia golpeaba el techo de lámina y el cielo se iluminaba con relámpagos que hacían temblar hasta las piedras. Gabriel miraba por la ventana con el corazón en la garganta. Rosa rezaba en voz baja, mientras el reloj marcaba las horas más lentas que recordaba. Cuando el trueno sacudió la casa, Gabriel se levantó de golpe. Pensó en el caballo, solo y herido, sin refugio suficiente en medio del bosque. La imagen lo atormentó. Corrió a buscar la linterna y el impermeable, ignorando el llamado de su abuela. «Gabriel, no vayas, es peligroso». Pero el miedo a perder al caballo era más grande que cualquier tormenta. Cruzó el campo bajo la lluvia, sintiendo el agua colarse en los zapatos, el frío mordiéndole la piel y el lodo tragándose sus pasos. Cada relámpago lo cegaba un instante y cada trueno parecía un aviso de que el tiempo se estaba acabando. Cuando llegó al claro, vio al caballo de pie, temblando de miedo, con los ojos abiertos como platos y la respiración agitada. El refugio improvisado de ramas ya no servía. La lona que habían puesto apenas resistía el viento. Gabriel corrió y abrazó al animal, sintiendo cómo todo su cuerpo vibraba de terror. «Tranquilo, aquí estoy, no te voy a dejar», le susurró, acariciándole el cuello con manos temblorosas. La lluvia se volvió aún más intensa. El caballo intentó moverse, pero cojeaba. El barro lo hacía resbalar una y otra vez. Gabriel miró alrededor y supo que tenía que hacer algo rápido o el animal no sobreviviría la noche. Arrastrando ramas y usando toda la fuerza que tenía, Gabriel reforzó el refugio. Ató la lona con lo que encontró y trató de hacer una barrera de troncos. Todo bajo el sonido ensordecedor del viento. Por un momento pareció que lo había logrado.
El caballo se calmó un poco y la lluvia no entraba tanto. Pero justo cuando Gabriel pensaba que podía quedarse así hasta que pasara la tormenta, escuchó un grito a lo lejos. ¡Gabriel! Era la voz de Rosa, desesperada bajo la lluvia. Gabriel dudó, volver con su abuela o quedarse junto al caballo. Un relámpago iluminó el monte y por un segundo el miedo casi lo paralizó. Rosa apareció corriendo, empapada, con la cara llena de preocupación. Sin decir palabra, lo abrazó fuerte y miró al caballo. «No podemos quedarnos aquí, hijo. Si el río crece, nos va a arrastrar a los tres», advirtió la voz temblando. Gabriel negó con la cabeza, aferrándose al animal. «No lo voy a dejar. Si lo dejamos solo, no va a sobrevivir. Ayúdame, por favor». Por un instante Rosa dudó. El trueno sacudió el cielo otra vez, y el agua bajaba ya como un arroyo por entre los árboles. Tomando una decisión rápida, Rosa ayudó a Gabriel a soltar la cuerda del caballo. Con esfuerzo, entre los dos lo guiaron por el lodo, buscando una zona más alta donde la corriente no los alcanzara. El caballo resbalaba, los empujaba, pero la determinación de Gabriel era más fuerte que el miedo. «¡Por acá, rápido!», gritó Rosa, guiando la linterna hacia una roca alta. Cuando por fin llegaron al pequeño claro, exhaustos y empapados, el caballo se dejó caer sobre el pasto, respirando fuerte pero vivo. Rosa y Gabriel también se sentaron, con las piernas temblando. La lluvia siguió toda la noche, pero ahí, juntos, sintieron que habían ganado una pequeña batalla. No había garantía de que todo saliera bien, pero en ese momento, la unión entre los tres era más fuerte que cualquier tormenta. Al amanecer, la tormenta se calmó. El caballo seguía vivo, aunque exhausto. Rosa miró a Gabriel, agotada pero orgullosa. «Nunca había visto tanto valor en ti, hijo. No cualquiera se queda así por un animal». Gabriel, todavía temblando, acarició el lomo del caballo. «No es solo un animal, abuela. Es mi amigo, y yo no abandono a mis amigos». Rosa sonrió, con lágrimas en los ojos, y juntos observaron cómo el sol asomaba entre las nubes, iluminando el claro donde habían resistido la noche. Pero justo cuando creían que la pesadilla había pasado, Gabriel vio una silueta a lo lejos, entre los árboles. Era don Silvio, mirando todo con esa expresión dura que siempre traía. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. ¿Qué haría ahora don Silvio, sabiendo su secreto? ¿Buscaría ayuda o intentaría quitarles al caballo? Y aquí va la pregunta para ti, que has llegado hasta este punto en la historia. Si tú fueras Gabriel, ¿te arriesgarías a seguir ocultando al caballo? ¿O confiarías en alguien más, aunque eso pusiera en peligro lo que más quieres? ¿Tú qué harías en su lugar? Déjame un comentario con tu opinión. Así, la historia queda abierta para que el lector decida, mientras los rayos de sol apenas empiezan a calentar la tierra y el peligro, una vez más, acecha a la vuelta de la esquina. A la mañana siguiente, el aire olía a tierra mojada, y las hojas seguían goteando bajo la luz tibia del sol. Gabriel despertó con el cuerpo adolorido, pero la urgencia de ver al caballo lo hizo levantarse de inmediato. Rosa seguía dormida, así que salió despacio, cruzando el campo todavía cubierto de charcos y lodo. Al llegar al claro, encontró al caballo de pie, sacudiéndose el agua del pelaje. Gabriel se acercó con calma, hablando en voz baja para no asustarlo. Empezó a cepillarle la crin y mientras lo hacía, notó algo distinto en la pata trasera, una cicatriz larga y curva, como una media luna. Se agachó para ver mejor y en ese instante el caballo resopló y levantó la pierna, pero Gabriel no se echó para atrás. Tocó la marca con los dedos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Gabriel recordó una tarde, años atrás, cuando su papá le mostró esa misma cicatriz en el caballo de la familia, un animal fuerte y cariñoso que desapareció después del accidente. La memoria era tan nítida que sintió la voz de su padre resonar en su cabeza. «Esta marca es especial, nunca la olvides».
Por un momento, el corazón de Gabriel latió tan fuerte que creyó que iba a desmayarse. Miró al caballo a los ojos, buscando una respuesta. El animal lo miró de vuelta, tranquilo, como si entendiera lo que pasaba. Gabriel no sabía si decirle algo a Rosa. Temía que todo fuera solo una coincidencia y que su abuela se lastimara con la esperanza. Pero la sospecha ya no lo dejaba en paz. Esa tarde, mientras limpiaba la herida y ponía más vendas, se animó a preguntar, con la voz apenas audible: «Abuela, ¿tú te acuerdas del caballo de papá?» Rosa, que recogía ramas secas cerca del refugio, se detuvo de golpe. «Claro que me acuerdo», dijo sin mirarlo. «Era el animal más noble que he conocido. ¿Por qué preguntas? Creo que este caballo tiene la misma cicatriz. Aquí, mira». Rosa se acercó, todavía con tierra en las manos. Al ver la marca, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero enseguida se obligó a ser fuerte. «Gabriel, no te ilusiones. Puede ser otro animal. Las cicatrices no son tan raras». Gabriel bajó la cabeza, pero en el fondo sentía que no era coincidencia. Todo el día, la idea rondó en su mente. ¿Era posible que el destino les hubiera devuelto algo que creían perdido para siempre? Mientras tanto, en el pueblo, los rumores no paraban. Don Silvio apareció de nuevo por la chacra, mirando de reojo los rastros de lodo y ramas partidas cerca del monte. «¿Han visto algo raro?», preguntó en tono seco, como quien lanza un anzuelo. Rosa negó, intentando que su voz no temblara. «Aquí no ha pasado nada, Silvio. Pura lluvia y trabajo». Gabriel sentía el sudor frío en la espalda cada vez que veía al vecino acercarse, como si el secreto pesara cada vez más. Esa noche le costó dormir pensando en la cicatriz y en todas las preguntas sin respuesta. Al día siguiente, mientras limpiaba la herida con más cuidado, Gabriel habló al caballo en voz baja, casi como una confesión. «¿Eres tú? ¿De verdad volviste a casa después de todo este tiempo?» El animal lo miró de nuevo, calmado, y apoyó suavemente el hocico en su hombro. Gabriel sintió una paz rara, como si, en ese instante, todas las piezas encajaran. Esa noche, decidió hablar con Rosa. Después de cenar, se sentó a su lado, temblando de nervios. «Abuela, creo que este caballo sí es el de papá. Siento que es él. No me preguntes por qué, pero lo sé». Rosa guardó silencio, mirándolo a los ojos. La duda y la esperanza se mezclaban en su rostro. «Mañana vamos a buscar la foto. Si es él, lo sabremos», dijo al fin, con la voz quebrada. Así terminó el día, con la posibilidad de una verdad inesperada flotando en el aire. Gabriel apenas pudo dormir, esperando que el sol saliera para, al fin, descubrir si el destino les había dado otra oportunidad o solo un espejismo. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Puede el destino devolver lo que uno ha perdido o solo juega con la esperanza de quienes más lo necesitan? La noche anterior a la revelación, la casa de Gabriel y Rosa olía a humedad y recuerdos. La foto antigua del caballo con su papá, guardada en una caja de lata junto con cartas y recortes, reposaba sobre la mesa. Gabriel no podía dejar de mirar la cicatriz en la imagen, idéntica a la que había encontrado en la pata del caballo. Rosa, sentada frente a él, removía su taza de té sin tomar un solo sorbo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. «Gabriel, hay cosas que nunca te conté», empezó Rosa, la voz bajita, con ese temblor que solo aparece cuando duele recordar. «La noche del accidente, tu papá salió a buscar al caballo. Fue él quien lo soltó para salvarlo del incendio en el establo. Pero nadie supo qué pasó después. Yo siempre creí que el animal había muerto o que alguien se lo había llevado lejos». Gabriel apretó la foto entre los dedos, sintiendo que de pronto todo tenía sentido. Las lágrimas le nublaban los ojos, pero no apartaba la mirada de su abuela. «¿Por qué nunca me contaste eso?», preguntó, la voz llena de reproche y dolor. Rosa bajó la cabeza. «No quería que cargaras con esa culpa, hijo. Tu papá hizo lo que creyó correcto, pero todo se perdió esa noche.
Si este caballo es el mismo, tal vez es una señal. Tal vez el destino quiso darnos otra oportunidad. El silencio pesaba, pero entre los dos por primera vez no había secretos, solo dolor y una esperanza tímida. El momento íntimo se rompió con 3 golpes secos en la puerta. Rosa se puso tensa y Gabriel guardó la foto en la caja de lata. Al abrir, se encontraron a don Silvio parado en el umbral, los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Buenas noches, Rosa. Gabriel, necesito hablar con ustedes», dijo sin rodeos. Entró sin esperar invitación. El ambiente se llenó de tensión. Silvio clavó la mirada en Gabriel, luego en Rosa. «Hay rumores en el pueblo. Dicen que alguien está escondiendo al caballo perdido. Vi huellas frescas cerca del monte y más de una vez he visto a Gabriel yendo para allá con comida y vendas. No me hagan perder el tiempo. ¿Qué están ocultando?». Rosa y Gabriel se miraron atrapados. Por un instante el miedo fue más fuerte que todo. Rosa respiró hondo y se puso de pie. «No estamos robando nada, Silvio. Estamos cuidando un animal herido. Nada más». Silvio no se movió ni 1 milímetro. ¿Y si resulta que ese animal es el caballo que buscan los de la policía? ¿Saben el problema en que pueden meterse? Gabriel sintió el estómago revuelto, pero se armó de valor. «Ese caballo no es de nadie, señor. Estaba herido y solo. Si quiere verlo, venga mañana al claro con nosotros, pero no vamos a dejarlo morir». Silvio dudó. No esperaba una respuesta tan directa. Miró a Rosa con menos dureza, como si de pronto la viera como madre y no solo como vecina. «No me gusta que me mientan, Rosa. Pero tampoco voy a ser yo quien denuncie a una familia que solo quiere ayudar. Mañana iré con ustedes. Pero si descubro algo raro, lo diré al pueblo». Rosa asintió resignada. Gabriel apretó los dientes, sabiendo que la suerte estaba echada. La tensión en la casa era un hilo a punto de romperse, pero al menos ahora no tendrían que esconderse más. Esa noche, cuando Silvio se fue, Rosa abrazó a Gabriel con fuerza, como hacía tiempo no lo hacía. «No importa lo que pase, ya no estamos solos», le susurró al oído. Gabriel cerró los ojos, sintiendo una mezcla de miedo, alivio y una nueva determinación. El destino, ese que tantas veces los había golpeado, ahora les ponía otra prueba, y él estaba listo para afrontarla al lado de su abuela y tal vez con la ayuda de quien menos esperaba. ¿Tú confiarías en Silvio después de todo? ¿O temerías que la verdad se volviera en su contra? La historia no da respiro. Lo más difícil aún está por llegar. A la mañana siguiente, el aire en el pueblo tenía un sabor diferente, como si todos presintieran que algo estaba a punto de romperse. Gabriel y Rosa caminaron al claro junto a don Silvio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Nadie habló en el trayecto. El caballo los esperaba y con él la verdad. Don Silvio observó al animal con atención. Examinó la cicatriz, los vendajes y hasta el estado del refugio improvisado. Rosa y Gabriel no podían ocultar el nerviosismo. Un silencio pesado se instaló, roto solo por el resoplido tranquilo del caballo. Silvio soltó un suspiro y en voz baja dijo: «No hay duda, este es el caballo perdido, pero está claro que ustedes no lo robaron. Solo intentaron salvarlo». Las palabras de Silvio fueron como una chispa. Para bien o para mal, el secreto ya no era solo de ellos tres. Pero el rumor voló. Esa misma tarde, una vecina que había visto a Silvio salir del monte no tardó en comentar lo que había escuchado. Pronto, la historia llegó a la tienda, al bar y al grupo de señoras en la plaza. Rosa y el niño escondieron al caballo del estanciero. No pasó ni un día antes de que media docena de vecinos llegara a la chacra. Unos iban con cara de preocupación, otros con aire de acusadores. Había murmullos, gestos de desaprobación y también algunas miradas de compasión. La primera en hablar fue doña Amalia, la vecina más antigua. «¿Cómo pudiste, Rosa, esconder un animal perdido? Nos pusiste en problemas a todos». Rosa, firme, respondió: «No lo escondimos por maldad, lo salvamos de morir.
Nadie vino a buscarlo, nadie preguntó antes. Don Mateo, el panadero, tomó la palabra. Yo vi el caballo cuando era potrillo, es el mismo. Pero si no fuera por Rosa y Gabriel, ya estaría muerto en el monte. Las opiniones se dividieron rápido. Un grupo defendía a Rosa, agradeciendo que hubieran cuidado del animal. Otros los acusaban de crear problemas, de mentirle al pueblo y de arriesgarse a consecuencias legales. Gabriel sentía el corazón hecho un puño. No quería mirar a nadie. De repente, una niña se acercó y le tomó la mano. Yo también habría hecho lo mismo, le susurró. Los animales sienten como nosotros. Ese gesto lo hizo sonreír por primera vez en días. Mientras tanto, Rosa escuchaba a los vecinos, su postura cada vez más cansada, pero sin dejar de defender su decisión. Don Silvio, parado en la puerta, alzó la voz para calmar los ánimos. Aquí nadie robó nada. El caballo no tenía dueño claro cuando lo encontraron. Si vienen a pelear, vayan con el estanciero, no con ellos. El ambiente se tensó aún más, pero Silvio se mantuvo firme. Poco a poco, los vecinos empezaron a dispersarse, aunque algunos no ocultaban el resentimiento. Esa noche, la chacra se sintió más sola que nunca. Gabriel se sentó junto al caballo, que ya podía caminar mejor, y le habló en voz baja, contándole todo lo que pasaba. Rosa se quedó en la cocina, removiendo una olla sin ganas, pensando en la soledad de los años y en la fuerza que ahora le daba su nieto. «No te preocupes, abuela», dijo Gabriel al entrar. «No importa lo que digan. Hicimos lo correcto». Rosa lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que, pase lo que pase, ya no eran los mismos de antes. Al día siguiente, Gabriel salió al pueblo con la cabeza en alto. Sabía que las miradas seguirían, que los comentarios no pararían, pero también sabía que algunos, aunque en silencio, los apoyaban. En ese instante entendió que la verdad pesa, pero también libera, y que a veces ser valiente significa enfrentarse no solo al peligro, sino también a las palabras de los demás. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Protegerías tu secreto aunque el pueblo entero se te pusiera en contra? La historia sigue, y el mayor desafío todavía está por llegar. El aire en el pueblo estaba tenso, cargado de palabras no dichas y miradas que se clavaban como agujas. Gabriel sentía el peso de cada una mientras caminaba por la plaza acompañado por Rosa. Ese día, el rumor sobre el caballo llegó a oídos del estanciero, y con él la amenaza de problemas mayores. Una reunión improvisada en la plaza reunió a casi todo el pueblo, curiosos, acusadores y defensores. Nadie quería perderse el desenlace. Gabriel temblaba. No recordaba haber hablado nunca frente a tanta gente, y menos para defender algo que el pueblo entero discutía. Miró a Rosa, que le apretó la mano y le dio un pequeño empujón con la mirada. Era ahora o nunca. El estanciero, un hombre alto y de voz fuerte, exigió respuestas. «¿Quién de ustedes escondió a mi caballo? Quiero la verdad». Los murmullos crecieron. Unos miraban a Rosa, otros a don Silvio. Finalmente todas las miradas cayeron sobre Gabriel, que tragó saliva y dio un paso adelante. Con la voz baja pero firme, Gabriel habló. Fui yo quien encontró al caballo. Estaba herido y solo en el monte, si no lo ayudaba, se iba a morir». Hubo un murmullo entre la gente. Algunos negaban con la cabeza, otros cruzaban los brazos. El estanciero lo miró fijamente sin moverse. «¿Y quién te dio permiso de quedártelo?», insistió, cada palabra como un golpe. Gabriel respiró hondo. Sus miedos salían a flote, pero los fue empujando uno por uno al fondo de su pecho. «No me lo quedé, solo lo cuidé. Yo sé lo que es sentirse solo, tener miedo. No podía dejarlo ahí, como si no importara». El silencio se hizo pesado. Gabriel sentía que el corazón le latía en los oídos. Volteó a ver a Rosa y a don Silvio, buscando algo de apoyo. Fue don Silvio quien intervino. «Gabriel no es ningún ladrón», dijo fuerte. «Si ese caballo está vivo es por él y por Rosa. Si tienen un problema, es conmigo también». Algunos vecinos asintieron, otros resoplaban molestos.
pero la voz de Gabriel volvió a llenar el espacio. Mi papá me enseñó a no dejar a nadie atrás, ni a un animal, ni a una persona. No esperé que volvieran por él porque nadie vino. Solo hice lo que creí correcto. Las palabras tocaron a más de uno. Doña Amalia, que al principio criticaba, bajó la cabeza. Una joven se acercó y le puso la mano en el hombro. Lo que hiciste está bien, Gabriel. No todos tenemos el valor de ayudar a los que nadie ve. El estanciero, endurecido por la vida y las pérdidas, guardó silencio un largo rato. Todos esperaban su reacción. Finalmente miró a Gabriel y su expresión cambió apenas. Déjenme ver al animal. Caminaron todos juntos al claro. El estanciero revisó al caballo, tocó la cicatriz, miró los vendajes y hasta los ojos del animal. Suspiró hondo. Este caballo no era solo mío, era de mi hijo que ya no está, dijo con la voz quebrada por un instante. Si ustedes lo salvaron, entonces tienen más derecho a decidir qué hacer con él. El pueblo entero quedó mudo. Nadie esperaba ese giro. El estanciero, por primera vez en años, soltó una lágrima y acarició al caballo con una ternura que a muchos sorprendió. Gracias, Gabriel, murmuró. No me lo llevo si el animal está bien aquí. Solo quiero visitarlo de vez en cuando. El alivio se sintió en el aire. Gabriel miró a su abuela y a los vecinos, sintiéndose por fin un poco más grande, menos solo, más seguro de sí mismo. No solo había salvado al caballo, también se había salvado a sí mismo de su mayor miedo, hablar y ser escuchado. Esa noche, de regreso en la casa, Rosa abrazó a Gabriel con orgullo. Hoy hiciste más que ayudar a un animal. Hoy encontraste tu voz, y nadie te la va a quitar, hijo. Gabriel sonrió, sintiendo por primera vez que todo lo vivido había valido la pena, pero en el fondo sabía que la historia aún no terminaba. El pueblo había cambiado, pero todavía quedaban decisiones difíciles por delante. ¿Y tú? ¿Te atreverías a hablar frente a todos si estuviera en juego lo que más amas? La historia sigue, con Gabriel y el caballo avanzando juntos hacia un destino incierto pero lleno de esperanza. El pueblo comenzaba a calmarse, pero en la casa de Rosa las emociones seguían a flor de piel. Una tarde, mientras Gabriel y el caballo descansaban bajo la sombra de un árbol, don Silvio se acercó a la casa, sombrero en mano, con una expresión distinta, menos dura que de costumbre. Tocó la puerta y Rosa, después de dudar un instante, lo invitó a pasar. Hacía años que no se sentaban juntos a conversar. Silvio tomó asiento en la vieja silla de la cocina, el mismo lugar donde, décadas atrás, se reunía medio pueblo para tomar café. Rosa sirvió 2 tazas. Al principio el silencio era espeso, lleno de recuerdos sin resolver. Finalmente, fue Silvio quien rompió la quietud. Nunca pensé que volvería a sentarme aquí, Rosa, ni que terminaríamos del mismo lado, defendiendo al niño y al animal, dijo mirando la taza. Pero las cosas cambian, ¿no? Rosa asintió, y por un momento, el pasado pareció revivir en sus gestos. Las cosas cambiaron, porque la vida nos empujó a hacerlo. Tú y yo no siempre fuimos enemigos, Silvio, contestó, dejando la cucharita a un lado. Pero los años y los rencores pesan. Silvio levantó la vista y el brillo en sus ojos no era solo por la luz del atardecer. Me equivoqué, Rosa, mucho. El día que murió tu hijo, debí estar contigo, pero me ganó el orgullo, la rabia. Y ahora veo a Gabriel y pienso en todo lo que perdí por no saber perdonar. La confesión flotó entre ambos, pesada pero necesaria. Por primera vez hablaron del incendio, de las culpas que nadie quiso compartir y de la distancia que creció entre sus familias. Gabriel tiene tu fuerza, dijo Silvio sonriendo apenas, pero también tu terquedad. Si no fuera por él, yo seguiría siendo el mismo viejo necio de siempre. Rosa lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. Los dos cargamos demasiado, Silvio. Yo por no saber pedir ayuda, y tú por no saber ofrecerla. Silvio apretó el sombrero entre las manos, luchando contra la emoción.
Quisiera que las cosas hubieran sido distintas, admitió. Pero tal vez todavía podemos cambiar algo. Si tú me dejas, claro. El silencio fue reemplazado por una risa tímida de Rosa. Siempre hay tiempo para cambiar, Silvio. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Por primera vez en años se dieron la mano. No era un perdón total, pero sí el primer paso a la reconciliación. La plática fluyó más ligera después de ese momento. Hablaron de Gabriel, del caballo y de cómo el pueblo los veía ahora. Silvio, animado, sugirió algo inesperado. ¿Y si juntamos a los vecinos para arreglar la cerca y el corral? Así el caballo puede quedarse sin miedo y Gabriel tiene ayuda. No todo el pueblo está en contra, hay que aprovecharlo. Rosa dudó, pero la idea le dio esperanza. Tal vez sea buena idea, Silvio. Siempre nos arreglamos mejor cuando estamos juntos que cuando cada quien tira para su lado. Decidieron, entre risas, que a la mañana siguiente invitarían a los que quisieran ayudar. Era un cambio, pequeño pero significativo, en la historia de una comunidad que siempre prefirió los secretos al trabajo en equipo. Antes de irse, Silvio se detuvo en la puerta. «Gracias, Rosa, por darme otra oportunidad», dijo, con la voz apenas audible. Rosa asintió, mirando cómo el atardecer pintaba de naranja el campo. «Gracias a ti por venir y por cuidar de Gabriel, aunque no te dieras cuenta». Gabriel, que había escuchado parte de la charla desde el patio, sintió que algo profundo se acomodaba en su pecho. Ya no veía a Silvio como un enemigo, sino como alguien capaz de cambiar. Y Rosa, al cerrar la puerta, supo que el pasado podía doler, pero no tenía por qué condenarlos para siempre. Así, la casa se llenó de un aire distinto, menos pesado, más amable, listo para nuevos comienzos. Y aunque todavía quedaban retos, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza les ganó al miedo. ¿Tú crees que todas las heridas pueden sanar con el tiempo? ¿Te animarías a dar el primer paso para reconciliarte con alguien de tu pasado? La historia de Gabriel, Rosa y el caballo sigue, y ahora con más fuerza que nunca. Esa mañana, la luz entraba suave por las cortinas. Gabriel despertó antes que Rosa, sintiendo que algo importante debía suceder. El caballo, aunque ya estaba mucho mejor, seguía cojeando y necesitaba cuidados que la familia no podía darle. Gabriel se levantó, se puso la chamarra y salió al campo con la decisión pesada en el pecho. Al acercarse al corral improvisado, encontró al animal comiendo despacio. Se arrodilló a su lado y lo miró largo rato. La decisión rondaba en su cabeza desde hacía días, pero ahora la sentía como una verdad imposible de ignorar. «Te quiero mucho», susurró, «pero no puedo quedarme contigo si eso te hace daño». Gabriel acarició la crin y sintió cómo el caballo apoyaba el hocico en su hombro, casi como despidiéndose. En ese instante supo que debía hacer lo correcto, aunque doliera. Volvió a la casa donde Rosa ya preparaba el desayuno. Al verlo entrar con la cara seria, ella entendió sin que Gabriel dijera una palabra. «¿Ya decidiste?», preguntó suave. Gabriel asintió. «Llamé a la Fundación de Rescate, abuela. Vienen mañana por él. Allá lo van a cuidar y tal vez encuentren un lugar donde pueda correr sin miedo». La noticia se esparció rápido. Don Silvio vino a despedirse y varios vecinos llegaron, algunos con palabras de apoyo, otros en silencio. Gabriel, aunque sentía el nudo en la garganta, se mantuvo firme. Quería que el caballo sintiera solo amor y tranquilidad en sus últimas horas juntos. Rosa, viendo la entereza de su nieto, se emocionó. «Estoy orgullosa de ti, Gabriel. A veces amar también es dejar ir». Gabriel se acercó al caballo y lo abrazó largo rato. Le contó historias en voz baja, igual que antes, recordando todo lo que habían vivido juntos. Al atardecer, la fundación llegó. 2 voluntarios bajaron de la camioneta, amables y pacientes. Revisaron al animal, le pusieron un vendaje nuevo y hablaron con Gabriel y Rosa sobre los cuidados que recibiría.
Cuando llegó el momento de subir al caballo a la rampa, Gabriel sintió que el corazón se le rompía. Acarició la frente del animal, mirándolo a los ojos. «Te voy a extrañar», dijo en un susurro, «pero quiero que seas feliz, aunque sea lejos de mí». El caballo subió a la camioneta con la ayuda de los voluntarios. Rosa abrazó a Gabriel mientras la camioneta desaparecía por el camino de tierra. El silencio que quedó era distinto. Ya no era soledad, era madurez y gratitud. Esa noche la casa se sentía enorme. Gabriel no podía dormir, así que salió al porche. Rosa lo siguió, envolviéndolo en un rebozo. «No todos tienen el valor de tomar decisiones así, hijo. Creciste mucho este año». Gabriel sonrió con lágrimas en los ojos, pero también con alivio. «A veces hay que dejar ir para que las cosas mejoren. Lo aprendí de ti, abuela». A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con una sensación nueva. La tristeza estaba ahí, pero también un orgullo tranquilo. Bajó al pueblo, donde varios lo saludaron con respeto. Don Silvio lo invitó a tomar café y por primera vez Gabriel sintió que ya no era el niño callado, sino alguien que había logrado algo grande. Al regresar a casa, Gabriel miró el corral vacío y sintió la ausencia del caballo como una herida fresca. Pero en vez de tristeza, se prometió ayudar a otros animales y tal vez a otras personas, igual que había ayudado a su amigo. Rosa, al verlo tan decidido, supo que la decisión los había cambiado a ambos. «¿Listo para lo que venga?», le preguntó. «Siempre, abuela. Ya nada me da tanto miedo», respondió Gabriel. Así, el día terminó distinto a todos los anteriores. El dolor no se fue, pero se transformó en algo más grande. Empatía, madurez y una esperanza que, por primera vez, parecía no tener límites. ¿Alguna vez tuviste que dejar ir a alguien que amabas por su propio bien? ¿Qué aprendiste de ese momento? La historia de Gabriel aún guarda nuevos comienzos. La mañana en que la camioneta de la fundación volvió para llevarse al caballo, el aire estaba pesado y todos en la casa se movían más lento, como si quisieran detener el tiempo. Rosa preparó el desayuno en silencio y Gabriel apenas probó bocado. El corral parecía más luminoso, el pasto relucía con el rocío, pero había tristeza en cada rincón. Gabriel pasó las últimas horas con el caballo, cepillándolo, acariciando su crin y hablando en voz baja. Le susurró promesas, recuerdos, agradecimientos. El caballo, tranquilo, parecía sentir la gravedad de ese momento. Apoyaba la cabeza en el hombro de Gabriel y resoplaba como si intentara consolarlo. Rosa llegó al corral, con una manzana en la mano. Se acercó al caballo y lo miró como si también se despidiera de una parte de su pasado. Le dio la manzana, lo acarició con ternura y sin querer rompió el silencio. «Gracias por todo, amigo. Viniste cuando más te necesitábamos». Ambos permanecieron ahí, abrazados al animal, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Era una despedida real, pero también una forma de dejar ir los miedos, las culpas, las pérdidas acumuladas. Cuando la camioneta llegó, los voluntarios bajaron con voces suaves y gestos cuidadosos. Habían traído una manta nueva, comida y todo lo necesario para que el traslado fuera lo menos traumático posible. Gabriel acompañó al caballo hasta la rampa, guiándolo con palabras dulces y manos firmes. El caballo subió despacio, pero en un momento se detuvo, volteando a mirar a Gabriel. Fue un instante eterno. Gabriel sintió que su corazón se partía, pero también algo dentro de él se soltaba, como si finalmente aceptara que la vida siempre exige despedidas. Los voluntarios cerraron la puerta y la camioneta comenzó a alejarse, levantando polvo en el camino. Gabriel y Rosa se quedaron viendo cómo desaparecía entre los árboles. «Va a estar bien, ¿verdad?», preguntó Gabriel sin apartar la mirada. «Sí, hijo. Lo hicimos lo mejor que pudimos»,
respondió Rosa abrazándolo por los hombros. El regreso a casa fue silencioso. Todo parecía distinto. El corral vacío, el eco de los cascos, la ausencia. Gabriel fue directo a su cuarto, sacó la foto antigua del caballo con su papá y la sostuvo un rato largo. Sintió dolor, pero no era solo tristeza, era la sensación de haber hecho lo correcto. Rosa en la cocina sacó la vieja caja de lata y encontró cartas y recuerdos. Por primera vez en años pudo leer una de las cartas de su hijo sin sentir el peso insoportable del duelo. Lloró, sí, pero con una paz nueva. Sabía que, en parte, el ciclo se había cerrado. Al atardecer, Gabriel salió al porche. Rosa lo siguió, y juntos miraron cómo el cielo se teñía de colores. Hablaron poco, pero el silencio era cómodo. Gabriel apoyó la cabeza en el hombro de su abuela y por primera vez en mucho tiempo no sintió la soledad como un castigo, sino como parte de su historia. Esa noche, Gabriel soñó con el caballo corriendo en un campo enorme, libre y sin heridas. Al despertar, supo que la vida seguiría y aunque doliera, estaba listo para lo que viniera. Rosa preparó café y pan dulce. La casa olía a hogar y a calma. ¿Tienes miedo al futuro?, le preguntó Rosa, rompiendo el silencio. Gabriel la miró y negó despacio. No, abuela, siento que algo bueno va a pasar. No sé qué, pero lo siento. Rosa sonrió, tocándole la mejilla. Eso es esperanza, hijo, y nadie nos la puede quitar. Así, la despedida se convirtió en un paso hacia la sanación. El dolor de la ausencia no desapareció, pero ahora compartía espacio con la gratitud y una esperanza que apenas comenzaba a nacer. ¿Y tú? ¿A quién tuviste que despedir alguna vez para poder avanzar? A veces, el mayor acto de amor es dejar ir, y aunque duela, solo así puede empezar algo nuevo. El regreso a la rutina llegó despacio, pero algo en el pueblo había cambiado. Rosa y Gabriel volvieron a sus días tranquilos en la chacra, pero ya no eran los mismos, ni tampoco la gente que los rodeaba. El recuerdo del caballo seguía presente, aunque ahora se había convertido en una especie de leyenda que cruzaba las calles y las pláticas al atardecer. Un día, doña Amalia se acercó a la casa con un cachorro en brazos, flaco y tembloroso. Golpeó la puerta, con vergüenza en la cara. «Gabriel, ¿puedes ayudarme? Encontré este perrito en la zanja. No sé qué hacer». Gabriel la invitó a pasar y con la misma delicadeza con la que alguna vez curó al caballo, limpió al cachorro y le preparó un rincón cálido en el patio. Rosa trajo un poco de leche tibia y pan suave. Doña Amalia, que antes los había criticado, se fue agradecida y con los ojos brillosos. A la tarde, un niño llegó con un pájaro herido. La noticia se regó, y pronto otros vecinos comenzaron a pedir ayuda para animales perdidos o lastimados. Rosa y Gabriel abrieron las puertas de la chacra y sin darse cuenta, la casa se transformó en un pequeño refugio. Cada visita era una oportunidad para sanar algo propio y también para unir a la comunidad, aunque fuera un poco. Don Mateo, el panadero, trajo pan y dejó un costal de maíz para los animales. La joven que defendió a Gabriel en la plaza donó mantas y medicinas. Las conversaciones ya no eran solo sobre rumores y viejos resentimientos. Ahora había consejos, palabras de ánimo y hasta risas compartidas. Las tardes se llenaron de gente ayudando. Unos arreglaban cercas, otros limpiaban corrales o preparaban comida. Silvio, que antes solo observaba, ahora llegaba cada tanto a ver cómo seguían los animales, dejando a un lado su fama de gruñón. Un día, mientras Gabriel curaba una oveja con una herida leve, se dio cuenta de que no sentía más miedo al estar rodeado de gente. Ya no era el niño callado, era alguien a quien buscaban, alguien que había construido algo bueno con su dolor. Rosa también cambió, aceptaba ayuda sin orgullo y daba consejos con dulzura. A veces, entre el bullicio del patio, sonreía al ver a Gabriel conversando, enseñando a otros niños cómo cuidar a los animales. Una tarde,
El presidente municipal llegó acompañado de 2 reporteros. Tomaron fotos, hicieron preguntas y hasta ofrecieron ayuda del municipio para hacer del lugar un refugio comunitario. Gabriel se sintió nervioso al principio, pero luego, viendo a su abuela y a sus vecinos juntos, entendió que ya no tenía que esconderse. En la plaza, le dieron un reconocimiento. Rosa lo abrazó con lágrimas de orgullo y alegría. El pueblo, que antes los juzgaba, ahora los celebraba. Y aunque algunos viejos resentimientos seguían vivos, el ambiente era otro. El corral nunca volvió a estar vacío. Siempre había un perro, un gato, un ave, una oveja. Gabriel y Rosa compartían las tareas y los vecinos venían a ayudar cada semana. Se formó un pequeño grupo de voluntarios y la chacra se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza. Al final de un largo día de trabajo, Gabriel se sentó junto a Rosa bajo el árbol grande. Miraron el atardecer en silencio, acompañados de ladridos y aleteos. «¿Ves todo esto, abuela?», dijo Gabriel. «Antes solo queríamos estar tranquilos. Ahora ayudamos a muchos». «Así es la vida, hijo», respondió Rosa acariciando su mano. «A veces el dolor abre caminos que nunca imaginaste». Ambos supieron, en ese instante, que el verdadero milagro no fue haber salvado a un caballo, sino descubrir la fuerza de ayudar a otros y sanar el propio corazón. ¿Te imaginas que tu mayor dolor se convierta en la razón para cambiar el mundo de los demás? La historia aún no termina. A veces, el final es solo el comienzo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Gabriel estaba sentado en la vieja cerca de madera, mirando el horizonte con una mezcla de calma y melancolía. Su mirada seguía el camino por donde se fue el caballo, imaginando su libertad y salud. La brisa fresca movía su cabello y le traía los sonidos del campo, el canto lejano de un ave, el susurro del viento entre los árboles y el murmullo silencioso de la vida que seguía. Bloque 1. Reflexión sobre el pasado. Gabriel pensaba en todo lo que había vivido, la soledad que sentía, el miedo a perder a su abuela, el encuentro con el caballo y la lucha que habían dado para salvarlo. Recordaba los momentos difíciles, las noches de tormenta, las dudas y el dolor, pero también las sonrisas, los abrazos y la esperanza que nunca dejó de crecer en su pecho. «¿Sabes, abuela?», dijo Gabriel sin apartar la vista del horizonte. «Nunca pensé que tantas cosas iban a pasar por un caballo, que cambiaría tanto». Rosa, que estaba a su lado, lo miró con ternura y una sonrisa suave. «La vida es así, hijo. A veces un detalle pequeño, una voz débil, una herida invisible, es lo que nos hace crecer y entender lo que realmente importa». Rosa tomó la mano de Gabriel y con voz pausada le compartió una lección que llevaba años guardando en el corazón. «El amor, hijo, no siempre es fácil. A veces duele. A veces hay que dejar ir para que otros puedan vivir. Pero la esperanza es lo que nos sostiene, la luz que nunca se apaga aunque la tormenta parezca interminable». Gabriel asintió, sintiendo que esas palabras le daban fuerza. Comprendía que no solo habían salvado al caballo, sino que habían aprendido a sanar sus propias heridas. Rosa siguió. «Lo importante no es lo que perdemos, sino lo que hacemos con lo que nos queda. Y tú has hecho mucho, Gabriel. Más de lo que imaginas». Mientras el cielo se oscurecía, Gabriel se levantó y dio un último vistazo al horizonte. «¿Y ahora qué?», preguntó con una mezcla de incertidumbre y emoción. Rosa sonrió, con la sabiduría que solo dan los años. «Ahora comienzas, hijo. Cada día es una oportunidad nueva para cuidar, para amar, para cambiar. No importa si el camino es difícil, siempre hay una razón para seguir». Gabriel sintió que por primera vez en mucho tiempo el miedo no lo dominaba. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, con el corazón abierto y la mirada en el futuro. Los últimos rayos de sol desaparecieron y las estrellas comenzaron a brillar. Rosa y Gabriel se quedaron en silencio, compartiendo un momento que parecía eterno.
En ese instante, el pueblo, el campo y sus vidas se entrelazaban en una historia de amor, lucha y esperanza. «Gracias, abuela, por enseñarme a no rendirme», susurró Gabriel. Ella le acarició el cabello y respondió: «Gracias a ti, hijo, por recordarme que la vida siempre da segundas oportunidades y que la esperanza es el regalo más grande que podemos tener». La historia de Gabriel, Rosa y el caballo termina aquí, pero su legado de valentía, amor y esperanza seguirá vivo en cada rincón del pueblo, en cada corazón dispuesto a escuchar y a sanar. ¿Y tú? ¿Qué harías si te enfrentaras a tus miedos y decidieras abrir el corazón a un nuevo comienzo? La vida siempre nos invita a seguir adelante y el futuro está lleno de posibilidades. La historia de Gabriel, Rosa y ese caballo herido nos recuerda que, en medio del dolor y la incertidumbre, siempre hay espacio para la esperanza y la transformación, que a veces el acto más valiente no es salvar al otro, sino aprender a dejar ir, a sanar las heridas propias y abrir el corazón a nuevos comienzos. Porque la vida es un ciclo de pérdidas y encuentros, de despedidas y abrazos, y en ese vaivén descubrimos lo que realmente significa amar. Si esta historia tocó algo profundo en ti, te invito a que compartas tu reflexión en los comentarios. Cuéntanos qué te dejó, qué harías tú en el lugar de Gabriel y cómo te ha impactado esta travesía de amor y coraje. Dale like si sentiste que este relato encendió una chispa en tu corazón y compártelo para que más personas formen parte de esta comunidad que cree en la fuerza de la empatía y la esperanza. Tu apoyo es mucho más que un clic. Es el impulso que nos permite seguir contando historias que inspiran y conectan. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje donde cada historia es un puente hacia emociones, aprendizajes y nuevas vidas. Porque juntos somos parte de algo más grande, un lugar donde cada voz cuenta y cada historia transforma. Gracias por estar aquí y recuerda, la esperanza siempre encuentra un camino.